Buenas tardes. Hoy voy a explicar el problema 5 del taller 3, el cual dice, considera un cilindro macizo de radio A y longitud L, mucho mayor que A, con densidad volumétrica uniforme de carga ρ. Bueno, entonces aquí este pintado en negro es el cilindro macizo y la densidad volumétrica ρ es igual a la carga encerrada sobre el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi por a al cuadrado por L. Entonces, si despejamos en la otra ecuación, queda que ρ por pi por a cuadrado por L es igual a la carga encerrada. Listo. Entonces, como dice, dice el problema que calcule el flujo eléctrico sobre cualquier superficie cerrada que contenga el cilindro. Bueno, para calcular el campo eléctrico con la ley de Gauss, hice un cilindro que está aquí pintado en rojo. Hice un cilindro de radio L y longitud L igual a la longitud del cilindro con carga. Eh, y que pues las tapas de los cilindros están en la misma, digámoslo así, en el mismo plano. Porque como L es mucho mayor que A, entonces la longitud del cilindro se puede decir que es prácticamente infinita. Bueno, entonces para eso consideré un cilindro que está en rojo, pues sin tapas, digámoslo así. Entonces aquí, para usar la ley de Gauss, aquí está esta fórmula que dice que phi es igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de área, que es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Bueno, hacemos la integral. El campo es constante, se saca la integral. Entonces queda que phi es igual a el campo eléctrico por el área de la figura en la que encerramos la carga. Y eso es igual, aquí reemplazamos la carga encerrada, que la tenemos acá arriba encerrado en rojo. Entonces la carga encerrada es ρ por pi por a cuadrado por L sobre epsilon 0. Listo. Entonces, si despejamos de esa ecuación, de esta ecuación, despejamos el campo eléctrico, queda que para cualquier superficie cerrada, el campo eléctrico va a ser ρ por pi por a cuadrado sobre el área de cualquier superficie cerrada por epsilon 0, que está aquí. Bueno, las líneas de campo están acá, en la figura. Solo pinté las de Y, digámoslo así, puesto que como la longitud es prácticamente infinita, pues no se necesita pintar lo que sucede en las tapas de los cilindros. Listo. Dice que calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio debido a esta configuración de cargas. Como no se necesita saber, dado la longitud del cilindro, no se necesita saber qué sucede en las tapas, cualquier punto del espacio se refiere a un punto situado digámoslo así, por encima o por debajo del cilindro. Si el cilindro está acostado, pues, se considera solo el eje Y. ¿Por qué no se considera el X? Porque cualquier carga, cualquier campo eléctrico en X se va a cancelar y solo va a quedar la componente Y.
Entonces, para eso, para calcular la componente Y en cualquier punto del espacio, el cilindro que dibujé también nos va a ayudar a calcularlo, puesto que cualquier punto del espacio podemos coger la superficie, podemos coger cualquier punto de la superficie de el cilindro rojo y pues alejarlo del cilindro o aumentarlo variando el radio del cilindro rojo, que en este caso es R. Bueno, entonces para eso, pues volvemos a la fórmula de la izquierda, esta fórmula. Despejamos el área, el cual es área de un cilindro es 2pi por R por el radio por la longitud del cilindro. Cancelamos lo que debamos cancelar y queda que el campo eléctrico es igual a ρ por a cuadrado sobre 2 por R por epsilon 0. Entonces para cualquier punto solo debemos variar la variable R de radio y podemos obtener el campo eléctrico en ese punto. Bueno, dice que esboce una gráfica de el campo eléctrico versus el radio. Bueno, esa función prácticamente depende del radio, entonces que es igual a ρ sobre por a cuadrado sobre 2 por R por epsilon 0 es una función de la forma 1 sobre X, la cual la gráfica es así, como está en pantalla. Tiene unas asíntotas en la... Tiene unas asíntotas acá. Y entre más pequeño sea R, más va a aumentar el campo eléctrico. Y entre más grande sea el R, más pequeño va a ser el campo eléctrico. Pero se va a acercar a un punto donde está la asíntota. Como que es el mayor... el mayor... el menor campo eléctrico posible. Y también va a tener un, digámoslo así, un mínimo de radio, que va a ser el menor radio con el que más grande es el campo eléctrico. Bueno, y luego nos dice que cuánto vale el campo en la superficie del cilindro si ρ es igual a 10 microcoulombs sobre metro cúbico y A es igual a 0.01 metros. Listo, aquí tenemos ρ, aquí tenemos A y reemplazamos según la fórmula y queda que el campo eléctrico es igual a 1 sobre R, que es el radio del cilindro rojo, por 58.47. Bueno, entonces dice en la superficie del cilindro, si es en la superficie del cilindro, entonces el radio del cilindro rojo va a ser igual a A. Entonces si A es 0.01, R va a ser 0.01 metros, entonces queda que el campo eléctrico va a ser igual a 5.847.95 newton sobre coulomb. Listo, ese es todo el ejercicio.